Hola, bienvenidos al séptimo episodio de Etius Analiza. Yo me llamo Brenda Sánchez y estoy aquí con mi compañero Freddy Morfín y con nuestra invitada de hoy, que es Cristi Alpuche, que también es parte del observatorio Etius. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Brenda? Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los diputados plurinominales del Congreso local. Y para esto quiero empezar dando un panorama general de lo que es el Congreso del Estado, ¿no? Tenemos un sistema mixto, como sabemos, y esto significa que hay una cantidad de diputados que se eligen por mayoría relativa y hay otra cantidad que se eligen por representación proporcional, que son los plurinominales. Actualmente hay 39 diputados en el Congreso, pero esto va a cambiar. Estas elecciones se van a elegir solo 38, uno menos de los plurinominales, entonces quedarían 20 elegidos por mayoría relativa y 18 por representación proporcional, que representa el 46.15% del Congreso, ¿no? Entonces, ese es el panorama general de cómo está compuesto el Congreso de Jalisco. Y pues quería empezar con eso, Cristi. ¿Qué opinas sobre esto de que hayan plurinominales, que es un debate que ha habido desde hace tiempo? Pues yo creo que históricamente los plurinominales han podido o han representado la capacidad de los partidos pequeños para incidir en la agenda pública. No sé, pensemos antes de la reforma del 77, cuando teníamos un sistema de partido hegemónico, dígase el PRI, o sea, y las bancadas eran verdaderamente brutales, o sea, el PRI podía solo tener la mayoría calificada, entonces que se abriera el Congreso, tanto local como federal, a los plurinominales, da la posibilidad a los partidos pequeños de posicionarse en la agenda pública. Sí, además creo también se me hace clave lo que mencionas, Cristi, de la reforma del 77, porque como sabemos, entre muchas otras cosas que hizo esa reforma, fue la incidencia de los plurinominales, pero también para entender lo que estos diputados hacen, tenemos la idea como que son los que hacen y reforman las leyes, pero también tiene una función muy importante que es la de vigilancia, del Ejecutivo. Del Ejecutivo, exactamente. Entonces creo que más allá de, que es lo que vamos a andar en este episodio, es más allá de tender a si los diputados de representación proporcional son buenos o malos, creo que es importante ver todas las implicaciones que hay alrededor de estos personajes, porque ahí están mucho del trabajo que pareciera invisible, porque no lo vemos en muchas ocasiones como físicamente ahí, pero que tienen una labor muy muy importante a la hora de tomar las decisiones, pues, en el Congreso. A todo esto también hemos platicado y hemos visto también a lo largo de las notas que salen en los diferentes periódicos, en los medios, la responsabilidad que existe con los diputados en la parte de las comisiones. Vamos hablando ahorita, si les parece, si se dan cuenta ahorita cuando un diputado es electo, sea de representación proporcional o de mayoría relativa, va al Congreso respaldado por su partido, y a la hora de la toma de decisiones, eso lo que posibilita es que no haya una sobrerepresentación. Aquí, ¿ustedes cómo ven o cómo podemos ir hilando todo este tipo pues sí, como de visión de cómo se está construyendo las comisiones? Digo, más allá de meternos exactamente en todas las comisiones, sino creo que es importante ver que estas comisiones están conformadas de diferentes partidos, ¿no? Que creo que eso influye para muchas de las gestiones como del Estado. Pues como bien lo dices, una de las labores más importantes del legislativo, no la única, es hacer leyes, y pues para hacer una ley primero se mete a comisiones, y estas comisiones normalmente se integran por una variedad de diputados, y normalmente, porque hay comisiones en las que no, son diputados de varios partidos políticos. Okay. El partido es una fracción, es una fracción del electorado que tiene cierta ideología, que tiene ciertas ideas y que tiene una agenda para mover. Entonces, en este sentido, los plurinominales, no solamente en las comisiones, sino también en la votación, normalmente se apegan más a las ideologías del partido, porque no tienen, porque como son a lista cerrada, pues es el partido quien los pone y decide si ponerlos o no ponerlos. Entonces son más, por así decirlo, ordenados a las ideologías de partido. Sí, creo que eso es muy importante, porque a diferencia de los de mayoría relativa, no están representando un distrito propiamente. Sus funciones, su labor va orientada hacia los distritos, pero creo que ahí, como bien mencionas, Cristi, es una parte diferente el que vayan con la ideología, con la agenda de los partidos políticos, que eso tiene como mucho para hablar en cuestión de las elecciones, de los que estamos eligiendo, pues, en cada vez las diputaciones, y hacia dónde se van a ir distribuyendo.
Además, nos encontramos con la novedad de que los diputados que quedaron en el proceso electoral pasado de la Cámara en 2015 pueden reelegirse por primera vez esta vez y pueden hacerlo otras 2 veces. Es decir, los diputados pueden reelegirse, pueden estar hasta 12 años en el Congreso. Entonces, ¿qué significa eso? Eso yo creo que no es bueno ni malo por sí mismo, ¿no? Yo creo que dependerá mucho de quién sea, quien esté buscando la reelección, cuál sea su agenda y cuál sea su desempeño, ¿no? O sea, hay temas que necesitan tratarse por mucho tiempo, no nada más por 3 años, ¿no? Para ver cambios. Entonces, en ese aspecto creo que podría ser positivo, pero también podría no serlo tanto si hablamos de un diputado que pues no asiste al Congreso, que realmente pues no está haciendo su trabajo, ¿no? Sí, digo, hay que ver cómo va a funcionar, si va a ser como tú lo dices, o sea, poder mover tu agenda en un tiempo prolongado, pasando el límite de los 3 años y que de verdad puedas llegar a una conclusión, o nada más te vas a calcificar ahí en la silla porque pues no haces nada como diputado. O sea, la reelección va a ser buena o mala, si lo queremos poner en esos términos, en cuanto a que los diputados trabajen o no. Claro, y eso implica que como ciudadanos estemos muy al pendiente de quiénes somos por los que estamos votando, ¿no? Porque por lo general se le da, como habíamos dicho, mucho más peso a quién voy a elegir como mi presidente municipal o como mi gobernador, el ejecutivo, pero pues también el poder legislativo es sumamente importante. Sí, creo que es importantísimo lo que están mencionando Brenda y Cristi, porque sí, es como esto que estamos diciendo, parece como si fueran unas elecciones o una parte de las elecciones que está fuera de nuestras manos, pero entonces también tenemos que tomar en cuenta cuáles personas, sea de mayoría relativa, van a estar dentro de los puestos de diputación, porque a partir de eso también, digo, con fórmulas muy complejas que ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, también ahí se van dividiendo las partes de representación proporcional. Y es muy importante también, creo, esto que mencionas, Brenda, del ver a largo plazo estas reelecciones. Como dices, no verlos como algo bueno o malo, sino entender la complejidad. Que podría llegar a ser algo que nos beneficie como ciudadanos, o podría ser algo que no nos beneficie, pero eso va a depender pues del desempeño de la persona que busque reelegirse en ese cargo y de que nosotros como ciudadanos estemos muy al pendiente qué se necesita para que un diputado se reelija, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que entiendo que es que obviamente tenga la iniciativa de reelegirse, pero que el partido también esté de acuerdo. Es que para que se llame reelección un diputado, en este caso tendría que volver a ir con el partido con el que fue la primera vez para llamarse reelección, si no, pues podría ser otra vez una elección normal, o sea, podría volver a postularse. Así es, por primera vez. Sí. El problema, por así decirlo, es que varios partidos han avisado que van a reelegir a quien se porte bien. Entonces, a quien se apega a la agenda del partido. Bueno, leí una nota en la que los dirigentes de partidos como el PAN y el PRI decían que solamente iban a apoyar la reelección de diputados que dieran buenos resultados, ¿no? Ahora, eso de dar buenos resultados, ¿cómo se está evaluando? ¿Cuáles son los criterios de los partidos para decir, sí hiciste un buen trabajo, por lo tanto sí te vamos a respaldar en tu reelección, ¿no? Que, por ejemplo, hay criterios, más claros por ejemplo, el Observatorio Legislativo del ITESO, ahí si gustan consultarlo, por ejemplo, ahí hay criterios de qué significa que un diputado ha hecho bien o mal su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? ¿Desde dónde nos estamos poniendo a calificar el desempeño de un diputado? Y eso pues le falta, o sea, eso no nos lo dicen los partidos, nada más como así, si nos parece que lo hicieron bien, vamos con ellos, si no, no. ¿Qué significa eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y es justo también empezar a ver, así como en otros episodios hemos visto, conocer la historia de los partidos, de los precandidatos, de los candidatos. Aquí también tenemos que entender, igual creo que la clave de este episodio ha sido no ver las cosas como algo bueno o malo, sino entender... Hay claroscuros en todo. Exacto, hay claroscuros, y entender cómo está funcionando, porque como bien mencionas, Brenda, puede que un diputado de N partido esté haciendo un trabajo muy bien, que se esté desarrollando y que posiblemente pueda funcionar, que se vuelva a reelegir para continuar esa labor, que como bien mencionan, en 2 años no es suficiente como para hacerla en lo inmediato, pero creo que es muy valioso y también entender a lo que eso abona, ¿no? Porque podemos pensar, estaría mejor si no existieran los de representación proporcional, quién sabe, porque a su vez la existencia de estos y que estén en estas comisiones que estamos platicando o en esta toma de decisiones, entre muchos, posibilita que haya una mirada muy diversa a la hora de cómo abordar los problemas. Perdón. Yo creo que eso es un aporte muy grande, la pluralidad dentro del Congreso, y sobre todo porque muchas veces cada partido trae su agenda y no concordamos a lo mejor mucho con todas las agendas,
Y por ejemplo, para cambiar la constitución del estado se necesita el 50% más uno. Entonces, por ejemplo, pensando en un gobierno, bueno, en un congreso dividido como es el Congreso de Jalisco, que tiene 13 de MC, 13 del PRI, 5 del PAN, 3 del Verde, 2 del PRD, 1 del PANAL y 2 de ahora sin partido. O sea, hay que ponerse de acuerdo para lograr mover temas de agenda. Y eso, en mi opinión, está muy bien. O sea, hay que chambear juntos. Sí, claro, ¿cuál sería el punto de tener un congreso si ahí adentro tienes a gente que todas piensan igual, ¿no? Entonces no hay verdadera discusión, no se ponen sobre la mesa las diferentes visiones que hay en la sociedad, entonces no estaríamos verdaderamente representados. Y creo que también ese es el punto de los plurinominales, ¿no? Independientemente de si en la vida real los plurinominales están ahí porque son el compadre de no sé quién o porque es alguien que el partido tiene que tener siempre ahí en el Congreso para tener su presencia, independientemente de eso, pues se supone que los plurinominales están ahí para que las personas que votaron por candidatos que no ganaron no se queden sin representación. Sí, bueno, también siguiendo el principio de representación por responsabilidad, se supone que todos los diputados tendrían que representar todos los intereses de la ciudadanía, pero bueno, eso es un supuesto. Sí. Yo creo que en la actividad real es muy importante que los diputados, o sea, no representen, dejando del tema un poco de lado de los plurinominales y los partidos, creo que habría que empezar a ver si los diputados de verdad representan las agendas ciudadanas. Sí, de acuerdo, porque es también quería comentar algo relacionado con eso, porque es otra vez, no caer tampoco en la idea de, como bien decía Brenda, claroscuros, no caer en la idea de, ok, ya como está muy diverso, todo funciona perfecto, sino también es ver que no haya tendencias hacia unas agendas que hagan invisibles otras, que como dices, todo esto debe de ir orientado hacia una agenda ciudadana, llámese como se llame, pero que vaya construyéndose pensando desde la ciudadanía y desde los partidos, entre los dos, o sea, no deberían de estar peleados, o no creo que debería de estar peleado como esa parte de ahí. Y bueno, todo esto estamos viendo ahorita que existen ciertas responsabilidades de estos cargos, vemos que no es cosa pequeña el trabajo que hacen los plurinominales. ¿Por qué podríamos pensar entonces que es importante como tomar en cuenta, digamos, esta relación entre partidos y diputados? Ya mencionadas, Brenda, por el hecho de las reelecciones, que creo que es muy valioso, pero también creo, ahorita no sabemos las agendas de todos los partidos, pero creo que podemos ir viendo, porque aquí también hay otra variable, que son los independientes. Así es. Que ellos no vienen con partido, tienen otras agendas, pero creo que también es una forma muy buena de ir construyendo otras agendas, hablamos mucho de agendas, pero ir construyendo otras ideas para ir mejorando el Estado. Creo que los independientes son algo que está moviendo mucho el Congreso. Yo creo que los independientes en Jalisco, o sea, sí, en esta elección, por ejemplo, ya sabemos que va a la bancada de Wikipolítica, o sea, si llegan a quedar, van a causar como esta disrupción entre qué agendas vamos a empezar a mover, porque van a ser bastantes, si llegan todos van a ser bastantes. Entonces yo creo que a lo mejor el posicionamiento de problemas públicos podría ir cambiando van cambiando las lógicas, ya sea de partido en plurinominales, de mayoría relativa o de candidatos independientes, que habría que pensar bien, no en todos los independientes, pero qué agenda representan los independientes en Jalisco. Y creo que eso lo podemos ir tomando a forma de cierre, hablar de las agendas, cómo podemos ver entonces, cómo podemos construir, a manera de síntesis de este programa, la importancia de las agendas para el desarrollo de los cargos a diputación. Y que como ciudadanos tenemos que estar al tanto de cuáles son esas agendas, ¿no? Nosotros podemos incidir porque los diputados son nuestros representantes más cercanos incluso que un presidente municipal o que un gobernador, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor no más cercanos, pero con una tarea distinta. Okay. O sea, por ejemplo, un gobernador sí puede cambiar una ley, pero no lo puede hacer desde el Congreso, hay ciertas cosas que no puede tocar. Yo creo que a lo mejor para ver, o sea, es lo que tú dices, estar pendientes de lo que están haciendo cuando uno vaya a votar, más o menos checarse la ideología del partido, porque en fórmula proporcional se vota tanto al de mayoría relativa como al que va detrás, que es el de proporcional, entonces para saber por quién estás votando de verdad. Así es. Y si se vota por un independiente, no se está votando por un partido, entonces el voto del independiente no va a la fórmula proporcional. Sí, creo que va a ser muy interesante también para los futuros episodios y el monitoreo que hagamos, estar pendientes de todo eso.
Invitar también a los que nos están viendo en el programa también informarse sobre este tema de las agendas, que es muy complejo, pero que creo que ha servido mucho. Creo que sería todo por esta ocasión del episodio de Etius Analiza. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página en internet como etius.iteso.mx. Agradecemos mucho a la producción que estuvo ayudándonos todos los episodios, nos está ayudando con esto, con producir estos episodios. Y los esperamos en el próximo episodio de la siguiente semana. Gracias. Gracias. Bye.